Queridos hermanos, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Qué bendición que Dios nos ha dado en estos días que pasaron, teniendo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios que nos ha alimentado. Vamos a continuar con esta consideración sencilla en el libro de los Hechos. Vamos a incursionar un poquito en el capítulo número 5. Leemos y luego hacemos los comentarios. Mire, dice allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Hemos estado siendo instruidos sobre la administración de nuestra vida, principalmente de nuestros bienes. Pero también hemos tenido la oportunidad de recapacitar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra conducta, sobre aquellas cosas que tenemos que seguir y aquellas cosas de las cuales tenemos que alejarnos. Así que no perdiendo de vista estas, diríamos, instrucciones previas, vamos a internarnos en lo que nos ocupa en esta oportunidad. La simulación tiene un costo elevadísimo cuando se intenta engañar a Dios. Siempre tiene un costo elevado porque la falta de honradez, la falta de honestidad, tarde o temprano nos pasa factura. Cuando analizamos capítulo 4, ya sobre el final, allí Lucas está haciendo algunas consideraciones sobre la conducta de Bernabé, aquel que fue llamado hijo de consolación. Recuerda, un chipriota que había vendido una heredad y había colocado el dinero al pie de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo distribuyeran conforme a la necesidad de los hermanos. Qué, diríamos, buen inicio en aquel tiempo de tanta dificultad que los cristianos tuvieran dentro de la familia hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a semejantes actos de desprendimiento. Pero nos encontramos con esta familia diferente. Allí entonces, por contraste, vemos a uno que supo interpretar la necesidad de sus hermanos y estuvo dispuesto a hacer lo que correspondía sin intentar quedarse con el reconocimiento o el prestigio que aparentemente se gana cuando alguien toma una iniciativa de estas características. Ananías y Zafira hicieron lo contrario. Ellos querían que los hermanos supieran que habían hecho un esfuerzo económico significativo, pero no querían perder la totalidad. Es decir, no tenían en claro que todo era de Dios, como nos han enseñado, y que en última instancia ellos, una vez que habían acordado, debían dar curso al propósito de Dios y consumarlo en su totalidad. La llenura de Satán apela a nuestro intelecto más que a todo nuestro ser. Sin embargo, quien controla nuestros pensamientos se adueña del resto. Usted podrá decir, pero ¿de qué manera? Si estos hombres estaban dentro del círculo en donde la providencia de Dios se manifestaba in límite, fueron, diríamos, influidos por Satanás. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que es perfectamente posible que Satanás influya en tu vida cuando tú no estás al 100% desarrollando tus capacidades espirituales. Cuando dejas de leer, cuando dejas de orar, cuando dejas de hacer la obra tal como Dios ha indicado que debe ser hecha. Dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo. Allí está la expresión que da origen a nuestro título. Ananías permitió que Satanás
llenara su corazón. Cardía. El lugar en donde se encuentran las emociones, nuestro aparato reflexivo, el territorio de nuestros pensamientos, pero también de nuestra voluntad. Ese territorio tiene que ser custodiado. Nosotros tenemos que cuidarnos porque muchas veces hay sugerencias que tienen la apariencia de ser correctas, pero nos alejan de Dios. Llenó. Proveer plenamente, es decir, no quedó ningún espacio como para que Ananías y luego Zafira pudieran reflexionar sobre las cosas que estaban haciendo. Para ellos, luego de prestar atención, de entregarse a esta obra de la oscuridad, era correcto, o al menos no iba a ser tan malo lo que ellos estaban haciendo. Esta categorización del error, a priori, es equivocada y nunca va a devolvernos a nosotros un buen resultado. El punto de los pensamientos de una persona, allí colocamos la traducción de corazón, la voluntad, las emociones, el conocimiento del bien y del mal, la conciencia, entendido como el corazón. Y lo que hicieron, mintieron al Espíritu Santo, es decir, fingieron con la intención de engañar. Esa es la idea allí en el texto que acabamos de leer. Fingir con la intención de engañar. ¿Le ha pasado a usted algo semejante? ¿Alguien que usted conoce ha fingido y a consecuencia de ello luego ha tenido alguna dificultad? Pues bien, estamos en un territorio en donde el cuidado providencial está lejos. Nos retiramos arbitrariamente de esa esfera protectora, entonces algunas cosas pueden llegar a suceder. En el verso número 12 se nos pone de manifiesto lo que estaban haciendo estos servidores de Jesucristo. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, aquella galería de la cual hablamos en el capítulo número 4, allí en el templo, en el lugar en donde se nutría una importante concurrencia. Unánimes en el pórtico de Salomón. Esto es una gráfica evidencia de nuestra obligación de comunicar la verdad a toda criatura. Allí estaban haciendo lo que era necesario hacer. ¿Qué necesita hacer usted en este tiempo? También ser alguien que difunda la palabra de Dios, que predique el Evangelio, pero que también cuando tiene la oportunidad lo explique. No solamente señale el lugar, es decir, que ponga de manifiesto la necesidad de la conversión, de ese recorrido indispensable para que nosotros depositemos la fe en Jesucristo, sino además la explicación, diríamos, exhaustiva cuando se la solicita. Pero para eso usted tiene que entrenarse, para eso usted tiene que conocer, saber de lo que está hablando. Se hacían prodigios, cosas que estaban fuera del orden natural, como la cura de ese inválido allí en el ingreso al templo del cual ya nosotros estuvimos hablando. Estaban unánimes. Esto es de un mismo parecer. Qué importante es estar de esta forma cuando nos adentramos en la espesura de una oscuridad que no logramos dimensionar en cuanto a su intensidad. Ya, en este futuro inminente. Qué bueno es pensar que cuando la oscuridad parece envolverlo todo, nosotros, que somos sencillos y pequeños, pero que alumbramos de una manera tenue, sumándonos a otros que también lo hacen con la misma intensidad, nos tornamos en una luz que irradia la belleza incontrastable de la personalidad única de Jesucristo. En el acceso al templo había salvación y sanidad en las calles. Mire, muy a pesar de que los religiosos tenían el control del templo y que de las entrañas del judaísmo emergía la verdad que los apóstoles habían recibido, habiendo sido instruidos por el Señor Jesucristo, había algo que estaba sucediendo que no se podía contrastar con ninguna liturgia. Era que las personas se salvaban, es decir, que confiaban positivamente en Jesucristo, pero además que cuando el Señor lo determinaba, las personas resolvían su problema de salud.
Lo importante no pasaba en el edificio, sino en la cercanía a él. Mire qué tremendo que haya un orden establecido entre cuatro paredes y las cosas realmente significativas estén en otro lugar. Esto era un poderoso mensaje en sí mismo. El hecho consumado era el mayor y el mejor argumento. Dice el verso número 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Algunos comentaristas aclaran el tema de la sombra. No era que efectivamente la sombra era la responsable de la salud de aquellos que estaban enfermos, sino el hecho de la fe depositada positivamente en la persona de Jesucristo, alineada al propósito de Dios. Los que administran el negocio siempre defenderán su renta. Mire qué expresión tenemos aquí. En el verso 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote. ¿Por qué levantándose? Frente a la evidencia de que allí en las cercanías habían dos que estaban hablando de Jesucristo, aquel sobre el cual ellos no querían hablar nada, y si podían lograrlo, querían borrar su nombre en la mente y en el recuerdo de las personas allí en Jerusalén. Y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Allí hay toda una cuestión política entre los que formaban este concilio de príncipes que decidían entre los israelitas. Pero dice que la presencia entonces de los apóstoles encendió el enfado y ellos tomaron cartas en el asunto. Dios defiende a sus administradores. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Claro, ellos habían sido apresados. Mire, tener este tipo de experiencias es algo delicado. Hay sensaciones interiores que nosotros cursamos cuando esto sucede. Por lo general perdemos algo de nuestra calma, aunque tenemos toda la potencialidad por la presencia del Espíritu Santo para tener paz en el corazón, incluso en circunstancias como estas. Pero hay un hecho cierto que usted tiene que recordar siempre si en el futuro cercano se expone a una situación semejante. Dios no nos abandona. Dios está cerca para tendernos la mano. Dios es aquel que privilegia el trabajo de sus servidores para que su palabra llegue a aquellos que necesitan escucharla. Siempre y cuando usted esté dentro del propósito de Dios y usted no esté forzando alguna situación para la cual Dios no le entrenó, no le capacitó, no le indicó que tenía que hacerla, seguramente se expresará esto mismo que encontramos en esta porción de la Escritura. ¿Qué sorpresa habrán tenido cuando, luego de ser retirados providencialmente de la cárcel, ellos estaban en el mismo lugar haciendo lo que siempre tuvieron que hacer, hablar de Jesucristo? Cuando Dios desata un nudo, cuando resuelve un problema, lo hace de manera integral y completa. Mire la expresión abriendo, cuando abre las puertas. Abrir por completo. Es decir, que la acción de Dios es completa. No deja nada salvado al azar. Está al tanto de los detalles. A veces nosotros queremos ocuparnos nosotros mismos de estas pequeñas cosas que desde la perspectiva humana pueden tornarse en grandes cosas. Por ejemplo, usted está en la sala de espera de una comisaría y se pregunta, ¿y ahora qué me preguntarán? ¿Y qué diré? Pero viene la palabra de Dios y lo auxilia, y el Espíritu Santo la aplica en su mente y en su corazón, haciéndole recordar que le dará palabra efectiva en el momento oportuno. Y usted retoma esa condición de paz y de confianza, donde no hay conflictos. La cárcel es insuficiente para detener la verdad. Habiendo oído esto,
entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que les trajeran. Ellos estaban consternados, habían llegado a estar perplejos y envían para que sean retirados de la cárcel y que vinieran a dar explicaciones de por qué estaban haciendo lo que ellos les habían dicho que no hicieran. Los prisioneros librados milagrosamente continúan hablando con denuedo en el templo. Cuando llegan estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viniendo uno, les dio esta noticia: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Así que aquellos que estaban custodiando su renta o tratando de defender aquello que administraban, es decir, el sumo sacerdote y el resto de los príncipes del pueblo, que supuestamente estaban a cargo de la religión popular, que estaban administrando los negocios de Dios aparentemente, toman cartas en el asunto cuando empiezan a observar que muchas personas están cambiando de opinión, están recibiendo otro paquete de instrucción, están llevando su vida a otro tipo de experiencia espiritual. Es más, en las calles, aquellos que están enfermos se sanan. Hay hechos concretos que ponen en evidencia que lo que está sucediendo es algo que no se puede deshacer, que no proviene de personas, que no son los seres humanos los responsables de los hechos que están acá aconteciendo. Primero siempre debe estar Dios. Esto lo aprendemos nosotros en nuestra vida a costa de circunstancias que hemos tenido que atravesar. Pero la Escritura lo dice y lo reitera en más de una oportunidad, como en esta, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero siempre debe estar Dios. Mire, en este punto tengo la necesidad imperiosa de hacer una referencia a nuestra realidad, que es penosa por varias razones, pero en particular porque a veces hay individuos que dan señales que ofenden o que nos quitan un poquito la calma. Me refiero específicamente a la jura del ministro de Educación. En este hecho tan desafortunado de correr despreciativamente la Sagrada Escritura del mobiliario en el cual él tenía que depositar su mano para prestar juramento e iniciar entonces su derrotero administrando la educación en nuestro hermoso país. Mire, muy a pesar de que las personas, hombres, mujeres, influyentes, intenten apartar a Dios de la escena, con distintos resultados, nosotros los hijos e hijas de Dios tenemos la responsabilidad de poner a Dios en primer lugar. Tenemos el privilegio de poder hablar de Jesucristo a las personas que están en esta condición terrible, la perdición, que están expuestos a condenación. Los cristianos tenemos que incidir positivamente en la sociedad de tantas formas como sea posible. Yo insisto en el hecho de que tenemos que hacer lo debido y tenemos que llevar nuestra actividad hasta terminarla. No podemos darnos descansos innecesarios, sí cuando son necesarios. Algunos, cuando sienten este peso en su cuerpo, inteligentemente al cuerpo le dan descanso, pero no se trata del ocio, esta actitud de no querer nosotros enfrentar con hidalguía, con responsabilidad, con la actividad que tenemos que desarrollar cotidianamente. Lo que Dios impulsa, nadie lo detiene. Primero tenemos que pensar que tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Primero está Él. Lo que Él dice es lo más importante. Y en ese punto, que mencionamos hace un instante, abro un paréntesis para agregar algo que no quiero olvidarme. Hay momentos en donde nosotros tenemos que desobedecer a quienes nos señalan arbitrariamente algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien hoy viniera a decirle a usted que se calle,
Usted tiene evidencia sobrada en la palabra de Dios de que no tiene usted que sellar sus labios por el solo hecho de que alguien intemperante y tal vez con el uso de la crueldad le insiste para que usted no hable de Jesucristo. Su responsabilidad es hablar de Jesucristo. No tiene que exponerse innecesariamente. No se trata de acciones heroicas, sino de estar consustanciado de cuál es la voluntad y el propósito de Dios en el momento en el cual alguien viene a decirle a usted que no siga hablando. Mire, imagine que alguien, luego de que las restricciones han pasado, viene a insistir en que no tenemos que abrir todos los días que sean posibles el salón de cultos para exponer la palabra de Dios, con todos los cuidados que haya que tener. Pues bien, tenemos que plantarnos porque es nuestra responsabilidad hacerlo, como nuestros ancianos lo determinen. Los sobreveedores tienen este mandato de parte de Dios para administrar. ¿Qué administran? Bueno, el gobierno de la iglesia, entre otras cosas, y hacen un excelente trabajo con ello. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, dijo Gamaliel con respecto a los apóstoles, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. El texto hace alusión a la experiencia pasada de algunos otros que lo habían intentado en el pasado, como un tal Teudas, sin tener resultados. Esperamos con ansias el momento del retorno del Señor Jesús y estamos embarcados en una tarea semejante a la que estos hombres en el pasado, en otro tiempo histórico, llevaron adelante. Necesitamos imperiosamente rescatar este temple que estos hombres del pasado tuvieron. Tenemos que tratar de empatizar con cada una de estas actitudes nobles, que no surgían del deseo de aparentar, no eran como Ananías y Zafira que querían poner en evidencia de que ellos daban la totalidad cuando tan solo habían dado una parte. No se trata de la figuración. Mire, la figuración es estéril, no sirve absolutamente para nada. Recuerdo mi experiencia juvenil cuando nos hacían los sobreveedores ensayar para que nosotros pudiéramos ministrar, servir desde el púlpito, abriendo alguna reunión o comunicando de la forma que podíamos en aquellos años algunas ideas, algún pensamiento. Luego de presidir nos sentábamos en los sillones que estaban detrás del púlpito. Era una costumbre común. Entonces, desde ese lugar nosotros nos sentíamos con una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que transcurría arriba del púlpito era nuestra responsabilidad. También, por supuesto, de aquel que esgrimía la palabra de Dios. Pero los sobrevividores habían delegado en nosotros la responsabilidad de velar porque todo lo que transcurriese en ese momento fuese conforme a la doctrina que encontramos en la palabra de Dios. ¡Qué tremenda responsabilidad! Pero en algún momento nos sentíamos nosotros que habíamos avanzado y estábamos tal vez en el pináculo del templo, la parte más elevada, nada más lejos de la realidad, porque como hemos escuchado también días atrás, en la reunión de adolescentes, somos una obra en construcción. Todos nosotros tenemos que aprender cosas. Yo tengo que aprender cosas a diario. Y tengo que renunciar a cosas a diario. Y tengo que escapar de cosas a diario. A cada instante, a cada momento. Y tengo que seguir cosas que el Señor coloca frente a mí a diario, a cada instante. Tengo que retemplar mi ánimo. Tengo que volver a la palabra. Tengo que insistir en la llenura del Espíritu Santo. Usted también, querido hermano, yo le aliento a que lo haga para la gloria y honra del Señor. Quienes intimidan a los mensajeros son avergonzados. Mire, en nuestro relato, que lo fuimos seccionando, y espero que usted luego en su lectura de todo el capítulo pueda reordenar lo que tal vez yo desordené, dice, estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Así que lejos de amedrentar, lejos de producir un impacto negativo en la vida de los apóstoles al apresarle y castigarlos, esta experiencia les permitió a ellos sentirse plenos.
La plenitud la experimentaron en la adversidad. Y esa adversidad la enfrentaron como resultado de estar dentro del plan y el propósito de Dios. ¿Cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, saliendo aparentemente, según algunos dicen, de la pandemia e internándonos en la aparente nueva normalidad? Es seguir haciendo las mismas cosas que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Tenemos que seguir visitando a las personas, llevando la palabra de Dios, teniendo actos de generosidad, ocupándonos de las necesidades de los otros, siendo personas piadosas, honestas, íntegras, amables, generosas, gentiles, todas estas cosas. Esto no se interrumpe porque tengamos o enfrentemos la amenaza de una enfermedad. Muy a pesar de esta amenaza, tenemos que ser reconocidos en este tiempo de oscuridad como luces. Y esas luces tienen que brillar con una intensidad cada vez mayor. Permítame señalar algunas cosas que sucedieron luego del castigo corporal. Estaban todos los días en el templo y por las casas. En el templo y por las casas. Vaya, en esta generación, trayendo este concepto del pasado al presente, tenemos que rescatar esto de por las casas. Si usted tiene la oportunidad de llamar por teléfono a algún hermano en la fe que está atravesando una circunstancia dolorosa, hágalo. Pero si por alguna razón usted pasa cerca de casa, dése un instante para tocar el timbre y aunque sea desde la puerta saludar y decir, estoy orando por ti. Esto significa que la persona decodifica la acción y la internaliza a sí mismo de la siguiente manera: soy importante, le intereso, me ama. Qué bueno es cuando las personas tienen estos gestos con nosotros. Cuando se dan ese tiempo que nosotros valoramos tanto al punto de ser egoístas y no compartirlos muchas veces con las personas, y despojándose de este sentimiento, comparten con nosotros, comparta con sus hermanos en la fe, con los cuales tiene tantos puntos en común. Les dijeron que no hablasen, que expresaran con palabras. Fueron amenazados. Y el resultado fue que no cesaban. Ellos no estaban dispuestos a ponerle fin a su tarea de proclamadores de la verdad. Usted no debería atreverse a suponer que tiene alguna excusa para dejar de ser un proclamador de la verdad. Me han pasado algunas cosas interesantes en estos días. He intensificado la distribución de literatura. Y usted sabe, la devolución del ejercicio significa para el actor, para el que lo hace, gozo. He incrementado esta sensación en mi corazón. Y esto me hace bien al alma. A usted también, hermano. Mire, un folleto no contamina. Y una expresión detrás del barbijo, aunque usted tiene que impostar la voz, darle mayor intensidad, tampoco contamina. No se va a enfermar porque usted sea gentil o generoso con alguien. Tampoco dejaban de enseñar. Impartir habilidades o conocimientos. Es decir, hay que enseñar a Jesucristo. Pero también aquellos que tienen algunos años más que nosotros, lo han hecho con nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de replicar esta acción. Tenemos que enseñar cómo se hace. Tenemos que impartir esta instrucción para que también otros desarrollen la habilidad. No quedarnos tan solo nosotros con esta actitud si la hemos obtenido ya. Mis hermanos sobrevedores me colocaban en el púlpito y yo tenía un miedo. Me temblaban las piernas allí detrás. Mire, han pasado muchos años y las piernas aún tiemblan por la enorme responsabilidad que esto significa. Siempre que veo a mis hermanos que están instruyéndonos, digo, qué tremendo el peso de la carga de la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios. Y insisto orando por todos ellos para que Dios les bendiga. Bien hará usted en orar por nosotros que tenemos algún don y que tratamos de compartirlo para que usted reciba lo que Dios quiere dar, lo que es para su bien, para su bienestar personal. Había que enseñar y predicar, anunciar las buenas nuevas. Que el Señor, pues entonces, a la luz de estos dos ejemplos que hemos tenido en este capítulo número 5, la penosa representación de un tal Ananías, conjuntamente con su esposa Zafira, que
pensaron que alcanzaba con fingir. Y el ejemplo de estos dos valientes, que no fingieron, sino que pagaron el precio completo de honrar a Dios con sus vidas, hablando y enseñando la palabra de Dios. Sobrevino la dificultad, llegó el castigo corporal, no fue una experiencia sencilla, se sobrepusieron a ella, sintieron gozo, fueron impulsados a seguir haciendo exactamente lo mismo en el mismo lugar y causaron sorpresa en todos. De esta manera la iglesia crece, con el acto de desprendimiento de hombres y mujeres sencillos que están dispuestos a hacer aquello que Dios les manda, sin dejar de hacer absolutamente ninguna de las cosas, de aquellos pequeños detalles que Dios determina que forman parte de nuestra responsabilidad. Que usted pueda hacerlo así para la gloria y honra de Dios.